Segunda Guerra Mundial. Inició el 1 de septiembre de 1939. Adolfo Hitler invadió a Polonia. Dio como inicio a la guerra. Después fue la caída de Francia y la batalla de Inglaterra en 1940. Después de eso hubo la Operación Barbarroja y Pearl Harbor en 1941. En cambio, en 1942, Midway, el alemán Stalingrado. Después de eso fue la victoria soviética en Stalingrado, la invasión de Italia en 1943. Después de eso fue el Día de y liberación del país en 1944. En 1945 fue la caída de Berlín, Hiroshima y Nagasaki. Fin de la guerra. Los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. En Europa, la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, el surgimiento del fascismo en Italia y el ascenso de Hitler en Alemania fueron eventos claves que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. En Asia, la expansión de los estados totalitarios y autoritarios y la resistencia del capitalismo internacional a los cambios impulsados por el movimiento comunista fueron factores que contribuyeron a la guerra. Fue el expansionismo de Japón, que comenzó a invadir Manchuria a principios de los años 30, ocupando territorio chino en 1937. En América, la crisis económica de 1929. En Estados Unidos, la producción industrial y el rearme de Alemania y la alianza entre Alemania e Italia fueron antecedentes importantes. En Oceanía, la invasión japonesa de las islas del Pacífico y la creación de la Sociedad de Naciones fueron eventos que llevaron a la guerra. Benito Mussolini lideraba un movimiento político e ideológico italiano de extrema derecha conocido como el fascismo, que surgió a inicios del siglo XX como una reacción contra la crisis económica, el medio al comunismo y la debilidad de las democracias tras la Primera Guerra Mundial, iniciando en Italia y expandiéndose después de Alemania y a otros países europeos. Adolfo Hitler lideraba un movimiento político e ideológico alemán de extrema derecha, conocido como el nazismo. Surgió del resentimiento por el Tratado de Versalles, la crisis económica y la debilidad de la República de Weimar. Hitler y el Partido Nacionalista Obrero Alemán ofrecieron soluciones radicales basadas en el ultranacionalismo, el racismo y el autoritarismo, lo que llevó al establecimiento de una dictadura en Alemania en 1933. Ellos dos conformaron el totalitarismo, que surgió en el siglo XX, como una forma extrema de organización política, en la que el Estado busca controlar todos los aspectos de la vida social, política, económica y cultural de un país. Como respuesta a la crisis económica de las democracias, el medio al comunismo, la pobreza y la inestabilidad política tras la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión. Esto manifestó principalmente en la Unión Soviética, con Stalin, en Italia con Benito Mussolini y en Alemania con Adolfo Hitler. Causas y consecuencias. El Tratado de Versalles en 1919 generó resentimientos en Alemania. Quiere decir que tuvo como consecuencia más de 70 millones de muertos y una gran devastación material. Otra causa es la expansión del nazismo, fascismo e imperialismo japonés, que tuvo como consecuencia la derrota del eje entre Alemania, Italia y Japón. Otra consecuencia podría ser que el fracaso de la Sociedad de Naciones tuvo como consecuencia el fin de los regímenes fascistas en Europa. Otra causa podría ser la política del apaciguamiento frente a Hitler, que tuvo como consecuencia la creación de la ONU en 1945 y juicios de Nuremberg. Pactos germano-soviético en 1939. Tuvo como consecuencia el inicio de la Guerra Fría en Estados Unidos contra la Unión Soviética. Y como último,
Tenemos la invasión de Polonia en 1939, que tuvo como consecuencia cambios territoriales y políticos en Europa y Asia. Los países del eje, entre Alemania, Italia y Japón. Los países aliados son Reino Unido, Unión Soviética y Estados Unidos de Norteamérica. Fueron más de 28 millones de militares muertos, 32 millones de civiles muertos y 17 millones de refugiados. Gracias.